Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Entre las numerosas historias trágicas de la tradición mitológica griega, destaca, entre otras, la historia del príncipe y luego rey Edipo. No por nada su historia ha servido para nombrar un complejo identificado por el psicoanálisis como la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. A continuación, descubriremos la razón infame del nombre del complejo de Edipo y su origen mítico. Se nos relataba que, debido a la muerte de Anfión, Layo se convirtió en el rey de Tebas y como consorte eligió a Yocasta cuando aún era una niña, hija de Armonía y de Cadmo. Ya sea por una maldición o por la edad tan tierna de Yocasta, Layo no pudo gozar de la alegría de traer un hijo al mundo con su esposa, por lo que en un acto de desesperación y fe férrea, acudió al oráculo de Delfos, en donde, para su desgracia, obtuvo una respuesta devastadora y francamente preocupante. Debido al crimen que cometiste en el pasado, al orillar a un joven luego de ultrajarlo a quitarse la vida, cualquier hijo que tengas, si es que tienes, crecerá y acabará con tu vida yaciendo y casándose posteriormente con su propia madre. Layo, desconcertado, con el tiempo resolvió no decirle nada a su esposa Yocasta de la devastadora profecía y de la causa de esta, prefiriendo que se mantuviera como un misterio divino la imposibilidad de procrear. Tiempo después, durante uno de los múltiples banquetes que se celebraban en la corte de Tebas, Layo sucumbió a los efectos embriagantes del vino, por lo que ebrio yació con su mujer, Yocasta, olvidando la profecía del oráculo y su voto para evitar procrear. Luego de que pasaran los meses, el vástago de los reyes nació, al cual Layo atravesó los pies con unos broches de bronce llamados fíbulas, y luego mandaría a un pastor a que lo dejara abandonado en el monte Citerón. Layo pensaba que, luego de haber inhabilitado y abandonado a su único hijo, se habría librado de la maldición del oráculo, pero no contaba con que su hijo sería encontrado y rescatado por Forbas, un pastor que cruzaba el monte Citerón. El mencionado pastor entregó al niño a Pólibo, rey de Corinto, y a su esposa Mérope, quien lo criarían y darían el nombre de Edipo, significando pies hinchados, nombre dado debido al estado de sus pies, luego del maltrato que le propinó su propio padre, Layo. Al llegar a su adolescencia, Edipo sospechó, debido a la sabiduría de sus compañeros de juego, que probablemente Pólibo y Mérope no eran sus padres, por lo que, para salir de dudas, decidió visitar el aclamado oráculo de Delfos, encontrando en él una terrible profecía. Joven Edipo, tu destino está escrito. Serás el artífice de la muerte de tu padre y, no bastando con esto, serás quien yacerá y desposará a tu propia madre. Edipo, creyendo que Pólibo y Mérope eran sus padres, pues no había encontrado una respuesta contraria a esto, decidió no volver a Corinto, pues los amaba y no deseaba ser el portador de tal desgracia profetizada. Emprendió entonces un viaje camino a Tebas. Casualmente, el infame Layo, su verdadero padre, iba de camino al oráculo de Delfos, pues era un asiduo visitante del lugar. En el camino, padre e hijo se encontraron sin que ninguno se diera cuenta, pues no se conocían. El conductor del carruaje real, en donde se transportaba Layo, le ordenó de mala manera a Edipo que se apartara del camino, pero éste, molesto por aquel atropello, se negó. Edipo sostuvo una extenuante pelea con el conductor, a quien arrebató la vida, lo que hizo que Layo saliera de su carruaje con intenciones de remediar aquel asunto, pero solo encontró la muerte a manos de su propio hijo, Edipo. Sin que nadie lo supiera, la primera parte de la profecía que el oráculo había ofrecido a padre e hijo se había cumplido. La muerte de Layo había dejado el trono de Tebas vacío, por lo que Creonte, hermano de Yocasta, había ascendido al trono convirtiéndose en rey. Durante una época anterior a los acontecimientos que te acabo de relatar, Tifón y Equidna, denominados por muchos como los reyes de los monstruos, habían engendrado cientos de criaturas que, de una o de otra manera, formaban parte de los múltiples relatos mitológicos. Pero si deseas saber más de Tifón, puedes hacerlo accediendo al video dedicado a este, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. De entre todos,
la esfinge había sido una de las hijas monstruosas que poseía un rostro de mujer, cuerpo de león y ala de ave, misma que tendría finalmente participación en el mito de Edipo. La esfinge era un monstruo muy inteligente, tanto así que se decía que tenía el don de la palabra al nivel de las musas, las que eran dadoras de las ramas artísticas y del conocimiento. Tal destreza con la palabra le valió para atormentar a todo el reino de Tebas y a sus alrededores, ofreciendo a todo aquel que se encontrara a su paso una segura muerte, si no eran capaces de responder correctamente un enigma que rezaba: Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene solo una voz y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuántos seres se mueven por tierra, aire o mar. Pero cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de sus miembros es mucho más débil. Muchos viajeros y guerreros encontraron su final al no poder contestar correctamente aquel enigma. Entre ellos se encontraba Hemón, hijo de Creonte, invadiendo el corazón de este último de enorme tristeza, por lo que en un acto de desesperación decretó que cualquiera que fuera capaz de librar a Tebas del asedio de la esfinge le cedería el trono del reino y sería conocido como el nuevo soberano, y, sumado a esto, también tendría el honor de casarse con su hermana, Yocasta. Muchos héroes de muchas regiones se hicieron presentes para intentar acabar con la terrible esfinge, pero todos cayeron y fueron devorados por la fiera criatura. Ninguno, ni por asomo, pudo resolver el enigma de la esfinge. Cuando Edipo llegó finalmente a Tebas, se topó con la esfinge, misma que le aseguró que, de no contestar el acertijo, su suerte estaría echada, terminando su vida entre sus garras. Edipo, sin vacilar, estuvo dispuesto a afrontar aquel mortal desafío y a escuchar el acertijo. Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene solo una voz y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuántos seres se mueven por tierra, aire o mar. Pero cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de sus miembros es mucho más débil. Edipo rápidamente tuvo una respuesta para ofrecer a la fiera esfinge. Escucha aún cuando no quieras, musa del mal agüero de los muertos, que es el fin de tu locura. Te has referido al hombre, que cuando se arrastra por la tierra, al principio nace del vientre de su madre como indefenso cuadrúpedo, y al ser viejo, apoya su bastón como tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez. Enfurecida, la esfinge ofreció un segundo acertijo negándose a perder. Son dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra, y a su vez es engendrada por la primera. Y Edipo contestaría sin problemas: el día y la noche. Llena de furia, la terrible esfinge acabó por quitarse la vida al lanzarse a un acantilado. Edipo entonces fue nombrado como salvador de Tebas, y cumpliendo con su palabra, Creonte cedió su trono, nombrando a Edipo como nuevo rey de Tebas. Así también se le entregó la mano de la viuda Yocasta, sin saber que esta era su verdadera madre y que estaban cumpliendo con la segunda parte de la profecía del oráculo. Juntos, madre e hijo, tuvieron 4 hijos: Ismene, Antígona, Ecteocles y Polínices. Edipo y Yocasta tuvieron una tranquila vida gobernando Tebas, esto hasta que, en cierto momento, una terrible escasez de comida asoló el reino tebano a causa del crimen de Layo, por lo que en búsqueda de respuestas, Edipo clamó por ayuda al sabio vidente Tiresias, de quien amargamente recibió una revelación. El crimen de Layo en efecto era la causa de la escasez de alimentos, pero además aseguró que Layo y Yocasta eran sus verdaderos padres. Al saber Yocasta que Edipo era en realidad su hijo, se dio muerte colgándose en el palacio. Entonces Edipo se quitó los ojos con los broches del vestido de Yocasta y huyó de Tebas, maldiciendo a sus hijos Eteocles y Polínices por no ayudarle. Y con él se llevó a Antígona, quien le serviría de guía. En Colono fue recibido por el héroe mítico Teseo y allí murió.
Cuando los habitantes de Tebas se dieron cuenta de la muerte de su antiguo rey, no quisieron que sus restos fueran enterrados en las tierras del reino, por lo que terminó siendo sepultado de noche en Etéono, tierra consagrada a Deméter, diosa de la cual puedes saber más accediendo al video dedicado a ella, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. Sin duda, la historia de este tristemente célebre personaje es una completa tragedia griega, de principio a fin. Su relato nos ha acompañado a lo largo de la historia y ha servido para catalogar un complejo dentro del psicoanálisis: Edipo.